Recibimos hoy en los especiales de Canal 21 San Rafael al padre José Antonio Medina Pellegrini. Él es un sacerdote argentino que en estos momentos está prestando sus servicios en España y que no olvida sus raíces, siempre se está dando una vuelta y en este caso también presentando algunos libros, trabajando siempre. Padre, bienvenido a San Rafael, ¿cómo está usted? Gracias, muy amable y gracias por recibirme en tu programa. Bueno, padre, ¿quién, para los sanrafalinos que por allí no lo conocen, que no han consultado su blog, quién es el padre José Antonio Medina? Bueno, soy un sacerdote ya con 23 años de ordenado, que he podido armonizar lo que yo llamo en mi historia mi primera vocación, que fue la vocación a la comunicación social, y hoy armonizarla con la vocación con mayúsculas, vocación de las vocaciones, que es el sacerdocio. Cuando yo entré al seminario con 21 años, yo hice mi ofrenda como todos los que entrábamos, ¿no? Bueno, ¿y yo qué dejé para entrar al seminario? Dejé a mi novia y dejé mi trabajo y mis ilusiones de trabajar en la comunicación social. Quería irme a Buenos Aires a estudiar la carrera de dirección de cine, la cinematografía agradecida. Y bueno, cuando entró al seminario, los primeros años el tema de comunicación social no aparecía, me dedicaba a lo que tenía que hacer. Y ya, siendo casi diácono, el obispo se entera que yo había trabajado en medio de comunicación en mi etapa laica antes de entrar al seminario. Entonces me dice, quiero que te pongas ya a trabajar. Desde ese momento, meses previos al diaconado hasta ahora, lo que tengo de cura lo tengo de comunicador social. Y siempre he estado en la tele, con programa de radio, escribiendo. Y en los últimos 10 años, ¿sí? Porque el primero fue en el 99, sí, 10, 15 años, esta faceta de escritor. Pero yo nunca me nombraba, soy escritor, me parecía una cosa. Y ahora en diciembre vamos a sacar un libro que lo vamos a editar en España y en Argentina. Y el editor, un hombre de mucha experiencia en esto, me pidió un currículum para él presentarlo a la editorial, para que me conocieran. Y me dice, ¿pero por qué no te pones escritor? Digo, ¿pero cuándo uno se convierte en escritor? Y me dice, cuando uno publica su primer libro, ya es un escritor. Ah, bueno, yo voy por el séptimo. Entonces ahí tomé coraje y entonces digo que soy sacerdote, periodista y escritor. Padre, para introducirnos en la charla y antes de hablar de los libros que está presentando en San Rafael, quisiera hablar un poquito respecto del tema de la comunicación en la iglesia, ¿no? Algo que nos apasione, pero que a usted también lo tiene como muy protagonista, ¿no? ¿Cómo la iglesia precisamente, entiende usted, debe insertarse en los medios de comunicación? Esto es tan viejo, digamos, que tiene años y años, pero como que cuesta, ¿no? Inclusive, no solamente a veces a los sacerdotes, también a los mismos laicos que están en los grupos parroquiales, en los distintos movimientos diocesanos y demás, ¿no? Sí, sí. Quizás sea porque durante mucho tiempo se le ha tenido miedo al mundo, ¿no? Como que todo lo que el mundo ofrece o propone es malo o pecaminoso. Y ciertamente que no. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, el cine, hoy internet, las redes sociales, son medios. En sí mismos no son ni buenos ni malos. Es el hombre el que le da la orientación. O sea, yo estoy ante mi computadora y a fuerza de un clic puedo tener ante mi vista el cielo o el infierno. Entonces, la Iglesia fue descubriendo poquito a poco que no hay que tenerle miedo a estas cosas. Ya el Papa Pablo VI decía que hoy hay un nuevo ambón para predicar, que son los medios de comunicación. Exacto. Sin negar que el ambón propio de predicar la palabra es en la misa, ¿no? Y bueno, sí, la Iglesia fue asumiendo poquito a poco, y hoy, con el Papa Francisco, tenemos que es el mismo Papa quien arremete con toda su fuerza y con toda su pasión, y lo vemos en estas homilías de Santa Marta cada día, que prácticamente a los periodistas le da el título de la noticia siguiente, porque exacto, hace frases que entran en un tuit, ¿no? Exacto. Y Juan Pablo II, del cual Francisco es heredero maravilloso, Juan Pablo II cuando vino
cuando fue a México, a Puebla de Los Ángeles, a presidir ese encuentro de obispos latinoamericanos, él acuña magisterialmente por primera vez, si mal no recuerdo, en el año 79, la frase nueva evangelización. Exacto. Y dice Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, la nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión. Los métodos, la radio, la tele, todas estas infinitas posibilidades a través de las redes sociales. Así que no hay que tener miedo y hay que, como hombres de iglesia, tenemos que estar ahí para evangelizar. ¿Y cuál debe ser esa presencia en estos momentos, padre? ¿Como protagonistas, como meros seguidores, como opinólogos en alguna manera, educando en la familia? Mira, la presencia nuestra en los medios es la misma presencia nuestra en la vida. Tenemos que ser hombres de Dios. Entonces, si estamos en los medios de comunicación, es para evangelizar, para iluminar las conciencias y las mentes, para hacer el bien, sin temor, sin timideces, aportar lo que solamente un cristiano puede aportar. Porque tenemos estos programas, por ejemplo, magazines de la mañana, bueno, que está el médico, el pediatra, la psicóloga, bueno, que esté el cura también. Porque lo que no aporte un cura en esos programas no lo va a aportar nadie. Y entonces, estando de esta manera en los medios, desde lo que somos, o sea, me invitan a un programa de televisión y yo hablo de Cristo y de la Iglesia. O sea, yo no me meto a hablar de política, porque no es lo mío. O sea, yo creo que tenemos que estar con una profunda identidad cristiana, católica, evangelizadora, ocupando el lugar que si no lo ocupamos nosotros, no lo ocupa nadie. Si en San Rafael no existiera el Canal 21, todos estos emprendimientos evangelizadores no existirían. Y en el tema de las redes sociales, que bueno, el Papa Francisco, como usted bien lo decía, ¿no? Todos los días está tuiteando, después en Facebook también hay una importante presencia. Bueno, creo que hoy, además los medios argentinos particularmente le dan mucha atención, ¿no? Pero, bueno, en España también, ¿eh? ¿Sí? Desde aquí no se tiene conciencia de lo que Francisco ha generado en el pueblo de Dios. Yo estoy en España hace muchos años y estaba ya haciendo medios, haciendo radio y escribiendo antes de la irrupción de Francisco, y ahora ya todo mi trabajo lo he orientado al Papa, a su vida, a su mensaje, y es increíble el interés que hay en la gente por conocerlo a él. Nosotros queremos conocerlo desde su perspectiva con este libro, Francisco, el Papa de Todos, que vamos a estar presentando en el próximo bloque, porque dentro de algunos minutos, después de esta breve pausa, seguimos conversando con el padre José Antonio Medina. Seguimos en los especiales de Canal 21 San Rafael, hoy con la grata presencia del padre José Antonio Medina, que nos está hablando respecto de la comunicación social. Y dentro de la comunicación, decía, en los últimos 10 años, este despertar por escribir libros, y uno de ellos es Francisco, el Papa de Todos. ¿Cómo surgió el libro? ¿Qué lo llevó a escribir sobre la vida, la semblanza, los pensamientos de Francisco? En el 2006, cuando había empezado ya el pontificado de Benedicto XVI, la editorial Bonum de Buenos Aires me pide hacer un libro que presente al Papa Benedicto para toda la comunidad hispanoparlante, ¿no? Entonces yo escribí un libro que se llamó Benedicto XVI, el Papa del Nuevo Milenio. Más o menos con este esquema, la vida, la semblanza espiritual, un recorrido por su magisterio. Y realmente ese libro fue muy bonito porque me convirtió a mí en el primer autor latinoamericano que escribió sobre Benedicto.
luego de mucho tiempo, siendo Papa emérito, tuve la gracia de regalarle un ejemplar y luego me mandó una carta muy, muy bonita, muy sentida. Y bueno, cuando eligen al cardenal Bergoglio y se convierte en el Papa Francisco, yo ya viviendo en España, la directora de este editorial me dice, padre, repitamos ese esquema de aquel libro de Benedicto. Que en este caso fue mucho más fácil porque al cardenal Bergoglio yo le conocía, tenía sistematizada muchas homilías de él, cuántas cosas le hemos robado los curas de Buenos Aires, él predicaba y después predicábamos nosotros, ¿no? Entonces, y además habíamos podido tener alguna sintonía o cercanía de trabajo pastoral en el episcopado, o sea que yo partía de una figura muy cercana y muy conocida, entonces me fue muy fácil en poco tiempo escribirlo. Fue uno de los primeros libros que salió del Papa Francisco, que fue muy, muy especial porque es un libro sobre el Papa argentino, escrito por un sacerdote argentino, pero desde Cádiz a 10.000 kilómetros. Entonces, bueno, yo fui escribiendo, porque en la editorial quería sacarlo lo antes posible, por claro, esa papamanía que se despertó, ¿no?, el año pasado. Entonces, capítulo que terminaba, lo mandaba por correo electrónico. Entonces, cuando terminé el libro, el epílogo final, ya a los 15 días estaba el libro publicado. Y bueno, iba por la tercera edición, lo pudimos presentar en España, en muchas ciudades, se ha difundido mucho por Latinoamérica. Y en junio del año pasado tuve la gracia de entregárselo en mano al Papa. Y fue un momento muy, muy cálido porque yo no he sido... ni soy amigo personal del Papa, ni he sido de su núcleo más íntimo de trabajo, ¿no? Simplemente en algunos momentos coincidimos en algunas cosas, pero bueno, tiene una memoria privilegiada, ¿no? Entonces cuando me ve a mí aparecer con el libro, ve la tapa y me dice, pero esto lo has escrito vos. No, inmediatamente claro. Eso. Y bueno, y ahí se despertó un diálogo muy gracioso. ¿Qué significa el Papa Francisco para la Iglesia y cómo lo están viendo ustedes desde Europa, ¿no? Un argentino que vive en Europa precisamente, porque bueno, aquí hay unas repercusiones, el Papa argentino, obviamente, cuando Juan Pablo II fue electo Papa, en Polonia claro. Hubo también todo un movimiento, bueno, a tal punto de que precisamente derriba las barreras del comunismo, ¿no? Y bueno, con solidaridad y todo esto que surge allí en Polonia. Pero aquí en Europa, ¿cómo se lo ve al Papa? Se lo he recibido muy bien, muy bien. Yo tengo el testeo que hago en mis programas de evangelización, ¿no? Yo estoy, bueno, ahora estamos de vacaciones allá, pero yo estoy saliendo semanalmente por las dos cadenas que llegan a todo el territorio español, cadena COPE, que es la cadena que siempre está primera o segunda en audiencia, y Radio María España, que tiene una cobertura y una llegada impresionante. Y la gente ha comprado esos programas y los espera semanalmente porque hay una avidez muy grande. Uno se llama La Luz de Francisco y otro Conociendo al Papa Francisco. Hay una avidez muy grande en conocerlo. Y en el ministerio sacerdotal, uno que se sienta a confesar todos los días, ¿cuánta gente que no se confesaba de años? Padre, a mí me ha llegado el Papa, lo he visto besar a ese enfermo y me ha movido a confesarse. O Padre, yo le escuché decir al Papa que Dios perdona siempre, que Dios no se cansa de perdonar, y se viene a confesar. Pero inclusive yo, en la iglesia que celebro a diario, alguna vez me ha pasado de gente que me ha comentado, Padre, venimos a sus misas porque como usted habla en argentino, nos hace acordar al Papa. Entonces esas cosas que vos decís, bueno, algo hay, ¿no? O sea, Francisco se ha metido en el corazón de la gente de una manera maravillosa. Y la lectura que yo hago, y la repito con insistencia, yo creo que Francisco es un regalo de Dios. Para el mundo, para la Iglesia y muy especialmente para los sacerdotes. Decía recién que Juan Pablo II derribó las barreras del comunismo, ¿no? Yo creo que Francisco está comenzando a derribar las barreras de nuestros egoísmos, ¿no? Él con respecto a los curas dice, bueno, se acabó, hablando del padre Brochero, ¿no?, del beato Brochero, se acabaron los tiempos del cura recibidor, o sea, el cura que está tranquilo en su parroquia, que monta su despacho parroquial, que la gente venga a mí porque soy el cura, se acabó. Dice, hay que pasar del cura recibidor al cura buscador, o sea, el cura que por supuesto atiende la parroquia con responsabilidad,
tiene sus días y horarios de atención de despacho, pero el cura que sale a buscar a la gente. Y yo creo que en ese sentido Francisco es un regalo para el mundo, para la Iglesia y muy especialmente para nosotros los curas. ¿Cuáles son los pensamientos más importantes que contiene este libro, padre? Yo con este libro me animé a hacer algo que hoy hay en el mercado español cerca de 70 libros acerca de, ya sea de Bergoglio y su magisterio o del Papa Francisco, pero hay muy pocos que se han animado a hacer una síntesis teológica o una reflexión espiritual sobre los textos de Bergoglio y de Francisco. Y yo creo que es el aporte que en su momento hizo mi libro hace poco más de un año atrás y que hoy se sigue vendiendo y muy bien y la gente lo acepta muy bien, es ese ir a reflexionar con los textos del Papa, ¿no? A ver, cuando Francisco dice: ay, cómo desearía yo una iglesia pobre y para los pobres. Bueno, ¿eso qué significa? Claro. Cuando el Papa me dice que tenemos que salir a implementar la nueva evangelización, ¿eso qué significa? ¿No? Cuando el Papa dice: celebra tu misa cada día como si fuera la primera, como si fuera la última, como si fuera la única. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que la gente que quiera o pueda acceder a mi libro va a encontrar una primera sistematización espiritual y teológica del magisterio de Francisco. Es momento de establecer una pausa, padre. En el próximo bloque vamos a hablar de otro de sus libros que también ha estado presentando en San Rafael, Brochero, el discípulo misionero. Vamos en busca de una brevísima pausa y luego estamos ya con el bloque final de este programa especial, hoy aquí en el estudio del Canal 21 San Rafael con el padre José Antonio Medina Pellegrini. Hemos estado hablando en este especial con el padre José Antonio Medina sobre el Papa Francisco y en el primer bloque los medios de comunicación. Y ahora queremos hablar sobre otro de sus libros que tiene que ver con el cura Brochero, ¿no? Este cura gaucho, cordobés, que bueno, el Papa Francisco beatificó y que sabemos aquí también en nuestra diócesis hay una devoción muy especial por Brochero, ¿no? ¿Qué significa, en primer lugar, para un sacerdote la figura del cura Brochero? Para nosotros los curas argentinos ha sido siempre una figura que hemos mirado con especial cariño y con especial devoción. Ha habido un proceso de beatificación que empezó cuando se cumplieron 50 años de su muerte, que fue largo, que tuvo sus zonas oscuras, fue muy difícil. Y bueno, hoy ese cura que siempre tuvimos como ejemplo y como modelo, que íbamos a visitar un Brochero para visitar sus restos y rezar, bueno, hoy la Iglesia lo presenta como beato. Entonces es una emoción muy grande porque es el primer cura diocesano argentino que llega a ser beato. Y hay una anécdota que yo cuento en mi libro que lo dice todo. En el año 87 viene Juan Pablo II por segunda vez a la Argentina. Uno de esos días, un almuerzo en nunciatura, donde come el Papa con el nuncio, algunos obispos, e invitan al sacerdote que en ese momento llevaba la causa de beatificación de Brochero. Luego de la comida, ya le habían avisado al Papa que este sacerdote le iba a hacer una síntesis de lo que es Brochero, también para incentivar al Papa en ese proceso, de ilusionarlo, ¿no? Dice que Juan Pablo II escucha todo el relato de ese sacerdote postulador y cuando termina dice: entonces Brochero es el cura de Ars argentino. Esto es muy fuerte porque el santo, y hoy lo tenemos en los altares a Juan Pablo II, llega a ver y a explicar en poquitas palabras lo que a nosotros nos costaría mucho explicar, ¿no? Entonces él asoció la figura de Brochero a la figura del cura de Ars, el patrono de los párrocos del mundo entero. Y bueno, eso creo que es una imagen
que lo presenta de cuerpo y alma a Brochero. El cura que se gastó y se desgastó por sus ovejas. ¿Qué tiene de distinto este libro a otros que puedan existir en el mercado del cura Brochero? Yo tuve la ventaja de, cuando vine el año pasado a presentar el libro de Francisco, ya habían aparecido 10 o 12 títulos sobre Brochero y muy buenos libros. Yo tuve la ventaja de salir con mi libro casi un año después, porque ahora se va a cumplir un año de la beatificación. Entonces yo me pude tomar mi tiempo sereno y yo me planteé esto, bueno, a ver, ¿qué novedad presento que justifique un nuevo libro? Hay dos elementos que me parece que marcan la diferencia. Uno, un capítulo que se llama El Papa Francisco y el cura Brochero. ¿Y qué es lo que hice? Fui recogiendo todas las veces que el cardenal Bergoglio habló de Brochero y luego todas las citas de Francisco sobre Brochero. Es un seguimiento y podemos llegar a la conclusión que en esas citas el Papa Francisco nos da las claves para entender a nuestro cura gaucho. Creo que es el gran capítulo, el gran aporte de mi libro. Y luego el libro tiene dos partes. La segunda parte es un devocionario, porque a mí me ha interesado mucho que la gente tenga un subsidio para rezar por los curas y para rezar con los curas. Francisco dice siempre, recen por mí, y lo dice convencido, y creo que los curas deberíamos aprender a decirle a nuestra gente, reza por mí, porque no somos nada sin la oración de nuestra gente, como también la gente del pueblo de Dios, los seglares, necesitan de nuestra oración. Entonces la segunda parte del libro es un devocionario, que tiene una novena, un vía crucis, oraciones para distintas necesidades, siempre presentando un hecho de la vida de Brochero iluminado por un texto de Francisco, ¿no? Entonces creo que estos dos elementos, el capítulo de las claves para entender a Brochero de Francisco y el devocionario, es la gran novedad que presenta mi libro. Eso hace que también la gente se pueda acercar más, todavía conocer más de la obra de Brochero, ¿no? Porque bueno, los sacerdotes siempre nos han insistido, los laicos, con la figura de Brochero. Afortunadamente, bueno, algunos lo conocemos, lo hemos leído esos textos, inclusive algunas cartas que ha dejado Brochero y demás, pero bueno, sigue siendo tal vez muy desconocido para la mayoría de la gente. Y creo que esto del devocionario es muy importante, padre, ¿no? Sí, ha salido así una idea muy interesante. Además, el libro ha quedado muy bien presentado, con fotos y demás. Y lo particular que de mayo o fines de abril, que se presentó a esta fecha que estamos hoy conversando con vos, ya se agotó la primera edición. O sea, la gente le ha caído muy bien el libro a la gente. Y a mí me ilusiona mucho que estos textos que uno ha preparado en la soledad de su escritorio, tan lejos de la patria y demás, hoy sirvan para que la gente conozca a Brochero y también se acerque a rezar por los sacerdotes. Creo, padre, que bueno, los dos libros, este de Francisco, el de Brochero, no son más que apuntar tan importante a dos figuras que dicen mucho, ¿no? Ellas solas comunican ellos, ¿no? Emblemáticas, son figuras emblemáticas. Importante para los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Estamos llegando al final, padre, de esta conversación. Yo quisiera que nos dejara finalmente, si es posible en esa cámara, un pensamiento a los sanrafaelinos del momento actual que está viviendo nuestra iglesia a la luz del Papa Francisco y el cura Brochero. ¿Cómo no? Yo creo que como argentinos tenemos que estar muy orgullosos del Papa que tenemos. En cada etapa de la Iglesia Dios nos regala el Papa que necesitamos y hoy nosotros podemos decir, el Papa Francisco, que aceptado y querido por el mundo entero, que emociona con sus gestos, con sus palabras, con sus vivencias, es nuestro. Tenemos que apuntalarlo con la oración y tenemos que hacer vida el mensaje de Francisco, que yo lo resumo, podemos resumirlo en muchas ideas, pero hay una que es fundamental: salir de nuestro egoísmo para convertir nuestra vida en clave de servicio. Muchísimas gracias, padre, por haber visitado nuestra humilde casa. Gracias de corazón por la invitación. Esto ha sido todo en esta entrega de los especiales de Canal 21 San Rafael. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la compañía y Dios mediante nos reencontramos por la pantalla de Canal 21 San Rafael, la televisión que hace bien.